Amigos oyentes, hermanos en Cristo, voy a invitarles a leer y escuchar la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Que nuestro Dios, el Señor, añada su bendición sobre la palabra suya. Es una fuente inagotable para algunos pensamientos profundos de la palabra que encontramos en este capítulo 3 de Génesis. Muchas veces lo he mirado desde un ángulo, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, sacando enseñanzas. Y cada vez el tema aquí es el fracaso, la caída de Adán. Y esto es lo que vamos a volver a ver hoy y escuchar una vez más, porque posiblemente usted lo ha escuchado muchas veces, lo ha leído infinidad de veces, pero siempre nos paramos atónitos, perplejos, frente a este fracaso de nuestros primeros padres. Se lee en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El personaje bíblico que vamos a considerar, como ya lo hemos anticipado, es el primer hombre, Adán. Hay en la Biblia muchas referencias a él donde no aparece su nombre. Sin embargo, se refiere a él. Por ejemplo, la epístola a los Hebreos, el capítulo 2, los versículos 6 al 8, leemos allí: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Esta escritura revela algo del poder, dominio y gloria con que Dios había coronado al primer Adán. Similar escritura se lee en el Salmo 8, verso 4 y en el Salmo 144, versículo 3. Los que tienen conocimiento del idioma hebraico
dicen que hay dos palabras empleadas aquí para hombre, que destacan aún más su insignificancia. La primera palabra es Enosh, que significa frágil, pecaminoso, débil. La segunda palabra es Adam, que quiere decir de la tierra. El hombre de tan humilde origen fue coronado por Dios como rey de la creación. Pero llegó el fracaso cuando, al ser tentado por Satanás, cayó y por causa del pecado, perdió aquel dominio que Dios le había conferido sobre toda la creación. Registra este capítulo 3 de Génesis el primer pecado. El diablo, la serpiente antigua, como se le llama en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, como engañador y a la vez tentador, se presenta delante de Eva, infiltrando dudas en cuanto a la palabra de Dios. Y esta obra no ha cesado, no solamente a Eva, no solamente al incrédulo, al hombre que no tiene temor de Dios, sino al verdadero Hijo de Dios, al creyente, al cristiano. Trata de infiltrarle duda en cuanto a la palabra de Dios. Y esto lo hizo con Eva. Cuando le dijo, con que Dios os ha dicho, mire. Luego Satanás, en segundo lugar, negó el castigo por el pecado, agregando, no moriréis. Y como una última tentativa, empleando uno de sus lazos, como dice en 1 Timoteo 3:7, cuando se leen los requisitos para los obispos, los guardianes de la iglesia, los que van a cuidar a la iglesia, entre los requisitos dice que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y aquí Satanás empleó otro de sus lazos con Eva cuando le dijo, seréis como Dios, demostrando así su astucia y su sutileza. Esa astucia y sutileza que se ha visto en Satanás desde siempre. Así tentado, Adán sucumbe frente a Satanás. No habiendo podido resistir la tentación, porque esta tentación fue una apelación a la carne, al alma y al espíritu. Eva vio que el árbol era bueno para comer. Ella lo deseó y como consecuencia lo tomó y comió y lo dio a su marido. La palabra de Dios aclara en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Yo quiero que notemos aquí por lo menos 6 cosas en estos fracasos, 6 cosas de suma importancia. Primero, la enseñanza satánica. No moriréis. La personalidad del diablo se manifiesta. Fíjese, el diablo no dice no hay Dios. No, él no dice no hay Dios, pero sugiere que Dios no se propone hacer lo que dice, queriendo hacer a Dios mentiroso. Y la Escritura dice, es imposible que Dios mienta. Y yo como cristiano, usted como cristiano y cristiana, tiene que aferrarse a la verdad. Dios no es hombre para que mienta. Sus promesas se van a cumplir. Sus vaticinios, sus profecías dadas en su palabra, se van a cumplir. Aferrémonos a esta gran verdad. El diablo quiere sugerir de que Dios no va a cumplir lo que dice,
queriendo hacernos creer que Dios es mentiroso. El propósito de Satanás siempre es echar a perder los diseños de Dios hacia los hombres. En segundo lugar, tenemos el razonamiento carnal. Y en cuanto a esto podemos mencionar 4 cosas en cuanto al razonamiento carnal. Fíjese, hay incredulidad. Aflora aquí la incredulidad. Hay desobediencia y corrupción, prestando atención al diablo, en primer lugar, mirando lo prohibido, en segundo lugar, dudando de la palabra de Dios, en tercer lugar, y en cuarto lugar, creyendo la mentira del diablo, cediendo a los apetitos carnales. En tercer lugar, tenemos una obra presuntuosa de parte de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. ¿Cuál es esa obra presuntuosa? Dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es una vana tentativa para cubrir su propio pecado. El libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El hombre trata de hacerlo. Ha creado su propia religión cristiana. Quiere hacer buena letra al hacerse piadoso, religioso, cumplidor de ritos, de preceptos, al hacer buenas obras, escogiendo el camino que él cree ser el camino o ser lo que va a cubrir su pecado. Hace sus tejidos de hojas de higuera, llámese religión, llámese buenas obras, pero es un intento falso, vano, porque el que encubre su pecado no prosperará. Tiene que recurrir a la sangre preciosa de Cristo, la cual puede limpiarle de todo pecado. En cuarto lugar tenemos la culpabilidad encubierta. ¿Por qué? Dice que el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del huerto. Los culpables buscan la sombra de los árboles para esconderse de Dios. Inútil escondrijo, inútil escondrijo. Dios está en todas partes. No hay modo de esconderse de sus ojos, amigo mío. Esté donde esté. Aunque los hombres, las personas no le vean, no le oigan, Dios le oye y Dios le ve. No podemos esconderlo de sus ojos. Nadie puede ponerse fuera de su alcance. ¿Sabe, amigo? El verdadero escondrijo no son los árboles, es Cristo el Señor, el que dio su vida en el madero, llevando nuestra culpa, nuestro pecado, castigado por la justicia divina, derramando su preciosa sangre para que el pecador, consciente de su maldad, consciente de su pecado, se acerque a Cristo y le pida perdón. Él, Cristo, es el verdadero escondrijo para el pecador. Pero aquí aparece el buscador divino. ¿Dónde estás tú? Esta interrogante, esta voz inquietante se escuchó por todos los recovecos del huerto de Edén. Flotaba en las alturas, flotaba en la espesura de los árboles. ¿Dónde estás tú? Esta es la llamada de la gracia de Dios. El hombre se oculta, el hombre le huye a Dios y Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Porque sabe que has fracasado, porque sabe que estás perdido y quiere salvarte. El hombre está perdido y Dios está buscándole. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, dijo el Señor en la casa de Zaqueo el publicano, que se convirtió a Dios.
Dios siempre es el primer buscador, amigo mío. Dios te está buscando. Sal al encuentro de Dios. Sé valiente. Confiésale tu pecado. Y por último, tenemos el misericordioso abrigo. Dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así dice el versículo 21, que no lo hemos leído. Lo mejor que el hombre puede hacer no puede cubrir su desnudez delante de Dios. Las túnicas de pieles exigieron un sacrificio, su derramamiento de sangre. A veces no nos damos cuenta de esto. Las hojas de higueras sacadas del tallo se iban a secar y se iban a caer y la desnudez quedaba siempre al desnudo. Lo que el hombre podía hacer, como dije, lo mejor que podía hacer era eso. Pero eso iba a quedar siempre mostrando la desnudez de su pecado. Dios tuvo que sacrificar un animal inocente. Tuvo que derramar sangre inocente para tomar las pieles de estos animales y hacerles un vestido a nuestros primeros padres. El Hijo de Dios derramó su sangre. Él fue la víctima. Él fue la víctima inocente, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él derramó su sangre virtuosa, de valor eterno, para limpiar las manchas sucias de nuestras almas y hacernos aceptos delante de Dios. La oportunidad es suya, amigo. La oportunidad es suya. Acérquese al Señor, el verdadero escondrijo. Pídale perdón y el Señor va a limpiar las manchas de su alma con su sangre preciosa. Dios bendiga su palabra.